Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde, que Dios tiene una palabra muy especial. Abra su Biblia en el capítulo 3, vamos a estar leyendo el versículo 3 al versículo 5 del libro de San Juan. San Juan capítulo 3, versículo 3 al versículo 5. Y en esta tarde, hermano, vamos a estar abordando un tema, una serie muy importante que le he titulado La Iglesia. La Iglesia. Vamos a estar leyendo el versículo 3. ¿Cuánto lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor honrando a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y dice así a la letra. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es vida, tu palabra es luz, tu palabra es verdad. Te pido que nos hables, nos ministres a través del consejo de tu palabra a la iglesia presente, a los amigos, a los visitantes, a los que nos están sintonizando por los medios de comunicación, que ellos puedan también ser edificados con tu palabra, para que podamos estar preparados, Señor, para el encuentro contigo. Ya sea que nos levantes, o Señor, o nos vengas a llevar a este lugar, queremos estar preparados. Háblanos, Espíritu Santo, ministra nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice un fuerte amén. Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos. Quiero hablar acerca de este tema. Vamos a estar tomando unas semanas para hablar acerca de la iglesia. La iglesia. Y hoy el tema, el título es las condiciones primordiales para pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Las condiciones imperativas, lo importante para pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy en día, hermanos, usted puede escuchar en muchos lugares, o en la mayoría de lugares, que todos se llaman iglesia. Dicen: yo soy iglesia, yo pertenezco a una iglesia, yo soy cristiano, y todos nos llamamos cristianos hoy en día. Pero ser un cristiano no es venir a una iglesia. Ser un cristiano no es cantar cantos. Ser un cristiano no es ni siquiera levantar las manos, sino que hay mucho más que conlleva el pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Iglesia no es este edificio, eso no es iglesia, este es un edificio. Iglesia, hermano, viene del griego eclesia, que quiere decir convocados, asamblea, congregación. O sea, la Biblia dice: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. A donde hay dos o tres congregados, esa es una iglesia. Entonces alguien puede decir en su casa: yo soy iglesia, pero se queda en la casa, está solo, no puede conformar una iglesia, porque la iglesia es donde están dos o tres congregados en su nombre. Ahora, sí somos templo y morada del Espíritu Santo. Usted puede decir: yo soy templo del Espíritu Santo, porque aquí mora el Espíritu de Dios. Pero, ¿qué quiere decir la iglesia? ¿Por qué nosotros decimos que nosotros somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo? Hermano, la iglesia del Señor Jesucristo debe de ser regenerada. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que tener una regeneración, que es lo que acabamos de leer. Regeneración quiere decir nuevo nacimiento, quiere decir bautismo, nacer de nuevo. Venir de un estado dañino, pecaminoso, y ahora estar en un estado de salud,
un estado seguro. Eso es regeneración. Entonces la iglesia del Señor Jesucristo se conoce por un nuevo nacimiento. No es decir yo soy iglesia, no es yo voy a la iglesia, sino un nuevo nacimiento interior en cada uno de los que pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante, hermano, que la iglesia del Señor Jesucristo conozca lo que conlleva ser iglesia del Señor? Porque la iglesia del Señor Jesucristo es la novia del Cordero. Si es la novia de Jesús, qué importante debe de ser que esta novia esté preparada. Porque dice la palabra que Él viene a levantar una iglesia que es la novia, sin manchas y sin arrugas. Yo creo que hemos visto nosotros muchas bodas en esta iglesia, ¿verdad? En muchos lugares. Y siempre la novia viene bien vestida, viene bien limpiecita. Le ponen un vestido blanco, no trae manchas, no trae arrugas. Eso es en lo carnal, ¿verdad? En lo físico, en esta tierra. Digo yo, ¿cuánto más será la novia que Cristo viene a levantar? Que debe de estar, dice, sin manchas y sin arrugas. Entonces, si nosotros somos la novia de Jesucristo, ¿cuántos somos novia de Cristo? Decimos amén. Esa es la costumbre que tenemos, amén. Debemos entonces andar sin manchas y sin arrugas. Mire, el apóstol San Juan lo dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 y versículo 8 y 9. Habla de esta iglesia. Qué tan hermosa debe ser esta iglesia. Mire, el versículo 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Dice, su esposa se ha preparado. La pregunta es, ¿está preparado usted? Y a ella se le ha concedido que se vista como, ¿verdad que no dice con vestidos sucios, andrajosos, maltratados, de lino fino? ¿Cómo tiene que ser? Limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces todo aquel que dice en esta tarde, yo soy de la iglesia, yo pertenezco a la iglesia, aquí está bien claro cómo tiene que ser esa iglesia. Dice que tiene que tener vestiduras limpias, de lino fino, resplandeciente, que son nuestras acciones. Es por eso tan importante que usted entienda que la iglesia que Jesús viene a levantar no es cualquier iglesia. Iglesias hay muchas iglesias, pero no todas las iglesias son de Cristo Jesús. Aún dice la palabra que muchos en el antiguo tiempo Jesucristo les decía, ustedes creen que son la iglesia de Jesús, pero si no son sinagogas de Satanás. O sea, en este tiempo hay lugares que se llaman iglesia, pero cuando no se vive de acuerdo a la palabra de Dios, se convierten en sinagogas de Satanás. Y vamos a ver tres principios. Les voy a hablar solamente de 3, para que usted se dé cuenta en realidad qué es la iglesia del Señor Jesucristo. Para pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo, lo primero que se tiene que tener es fe en Cristo Jesús. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo, es imposible agradar a Dios si no es por la fe. Porque el que se acerca a Dios, si usted busca a Dios, dice, tiene que acercarse en fe. Porque cuando usted se acerca a Dios, usted tiene que venir creyendo que Él es real y que Él está aquí en este lugar
y que cuando tú lo buscas, lo vas a encontrar y que vas a recibir recompensas y galardones, porque Él dice que Él recompensa a los que le buscas con fe. Es imposible agradar a Dios. Dios se agrada cuando creemos en Él en fe. No es porque venimos viéndolo. Yo no lo veo, ¿usted lo ve? No, yo no lo veo en una pared. Yo no lo veo en una estatua. Yo no lo veo como un objeto. Pero sí sé que Él está en este lugar. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Por la fe que Él es más grande que este lugar, que Él es más grande que lo que el hombre puede imaginar, que Él es más grande que la imaginación del ser humano. Él es un Dios tan grande y limitado que los cielos mismos no lo pueden contener ni el espacio sostenerlo. Y Él mismo decía: ¿qué me vas a edificar a mí? ¿Un templo, una casa para mí? El proverbista decía: Señor, si los cielos de los cielos son tan grandes, ¿qué casa te puede habitar? Pero ¿sabe a dónde está Dios ahora en este momento? En cada corazón que le ha recibido como su Señor y Salvador. Allí habita Él. Usted es el templo, usted es la morada, usted es el lugar donde Dios ha elegido. Decía el apóstol Pablo: esto que es de materia, estos vasos que son de barro, Dios los ha elegido para ser el templo donde mora su gloriosa presencia. Es la iglesia del Señor, lo creemos por fe. El profeta Habacuc decía en el capítulo 2, versículo 4: porque el justo por la fe vivirá. O sea, nosotros los cristianos vivimos por fe. Nos levantamos por fe. Nosotros nos acostamos por fe. No sabe si hoy sea el último día, pero por fe nosotros estamos aquí en este lugar. Muchos están enfermos, pero por fe saben que se van a levantar el día siguiente. Y declaramos la palabra que dice el salmista: no moriré, sino que viviré y contaré las cosas grandes del Señor. Y cuando usted vive en esa vida de fe, usted es un hombre y una mujer que se levanta creyendo como parte de la iglesia que usted no morirá, sino que vivirá. Nosotros hablábamos, ¿verdad?, en el entierro de la hermana Flor, fue el día de ayer, ¿verdad? Estamos tristes porque fue una hermana que conocimos, estuvo con nosotros, compartimos con ella, pero sabemos que ella no murió, ella durmió en el Señor Jesucristo. Y ella dejó de sufrir, podemos decir, dejó de trabajar, pero sus obras siguen con ella. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que en el Señor no se muere, sino que se vive para siempre en Cristo Jesús. Lo que el hombre necesita hoy en día es tener ese encuentro personal con Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Eso necesita cada persona. Yo, usted, cada persona que está presente. Sabe que por la fe nosotros también creemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es por la fe, le damos el mérito a la sangre, no porque usted es bueno, ni yo soy bueno, ni hemos hecho buenas obras, porque la palabra del Señor nos dice que todos nosotros somos pecadores, todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, nos hemos apartado del camino, pero el Señor Jesucristo, tan maravilloso, dio su sangre por cada uno de nosotros, así como veniste. Yo no sé cómo veniste en esta tarde, cargado, sucio, enfermo espiritualmente, emocionalmente, pero la sangre de Cristo Jesús lo ha hecho todo por cada uno de nosotros. Esa es la preciosa sangre de la cual habla el apóstol Pedro. Esa sangre preciosa nos limpia de todo mal. Porque el profeta Jeremías dice en el capítulo 2, versículo 22, que cuando nosotros estamos en pecado, aunque te laves con lejía, la lejía, dice, no puede quitar la mancha del pecado. Que amontones jabón y te laves con todos los detergentes que puedas encontrar en el supermercado, no hay ningún detergente ni químico científico que pueda limpiar la mancha del pecado. Pero gloria al Señor Jesucristo, que hace 2021 años vino uno que tenía el poder, vino como cordero, sin pecado, fue sacrificado, vertió su sangre preciosa. Y esa sangre tiene el poder
para limpiarnos de toda maldad, de toda mancha de pecado, a punto de que nosotros somos limpios por la sangre del Cordero. En mí no hay mancha porque he sido lavado con la sangre del Cordero. Y si tú vienes creyendo, también Él puede limpiarte toda mancha de pecado. Lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 del libro de Efesios, versículo 7, que por la sangre de Cristo Jesús nosotros hemos sido lavados, limpiados, porque Él nos lavó con su preciosa sangre. Es la sangre de Cristo Jesús la que nos limpia de todo mal. El apóstol San Juan en la primera carta, capítulo 1, versículo 7 al 9, dice que si andamos en luz como Él está en luz, quien Cristo Jesús, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero hace una pregunta, dice que si alguien dice que no tiene pecado, ya se engañó, ya nos engañamos. Dice, y la verdad no permanece. Hay personas que creen que son perfectos, son santos. El único que es perfecto se llama Jesucristo. El único santo se llama Jesucristo. Nosotros nos llamamos santos por lo que Dios ha hecho por nosotros, no por lo que yo puedo hacer, no por mis méritos, ni por las obras, porque no es por obras, dice Efesios 2:4, para que nadie se gloríe, sino por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Tú estás aquí porque Él te amó. Tú estás aquí no porque tú lo amas a Él, sino porque Él te amó primero. Le damos gracias al Señor que el amor de Dios está grande por cada uno de nosotros. Necesitamos creer en fe que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si me pueden ayudar con el sonido, que ando bastante mal de la garganta. Número 2, escuche esto. Si usted quiere pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo, usted necesita un genuino arrepentimiento. ¿Están aquí? Necesito toda su atención, no se me distraiga, por favor. Usted necesita un genuino arrepentimiento. Pastor, yo ya me arrepentí. Cada momento tenemos que venir aquí a la presencia del Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos venir. Si quiere, bájale afuera, hermano, y dale al monitor, porque creo que es en el monitor que necesito. ¿Me trae el agua, hermana, que tengo allí? Hoy, aquí está. Gracias. El arrepentimiento es una señal de que pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo. Arrepentimiento quiere decir esa decisión que cada uno de nosotros tomó o que se debe de tomar, y es dejar el pecado atrás. Es dejar esa vida vieja y decir, yo quiero venir a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es arrepentimiento. Vivir una nueva vida, una vida que le agrade a Dios y dejar el pecado. Arrepentimiento es dar la vuelta, es dejar todo atrás y no solamente venir por un tiempo, por una semana, por unos días, sino es tomar una decisión para toda la vida, que nosotros ahora pertenecemos a Cristo Jesús. Ya no pertenecemos al mundo, ahora somos hijos de Dios, pertenecemos a Cristo Jesús. Por eso este mensaje es tan importante, hermano. Es sencillo, ¿verdad? No es de profundidades, porque sabe que la palabra de Dios es tan sencilla. Por eso se llama revelación de la palabra, para que la entendamos. Aquí no estamos hablando misterios que usted no puede entender. Está bien clara la palabra del Señor Jesucristo, para que usted la entienda, para que la entienda hasta un niño en esta tarde. Así de que Juan el Bautista, él predicaba este evangelio del arrepentimiento. El capítulo 3, versículo 2 decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y le hablamos a todo hombre, a toda mujer que no se ha arrepentido, que es tiempo de arrepentimiento, porque Jesús está aquí, porque Jesús quiere salvar las vidas. Pero en el versículo 8 de ese mismo capítulo, el mismo Juan decía: hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo usted sabe que pertenece a la iglesia del Señor? Cuando hay frutos dignos de arrepentimiento. Cuando su vida
hermano, ya no es la misma que vivía en el mundo. Cuando usted ve que sus actitudes no son las mismas, que sus costumbres, sus hábitos ya no son los mismos, ahora hay frutos dignos de arrepentimiento. Eso requiere Dios, demanda Dios, que para que usted diga yo pertenezco a la iglesia del Señor Jesucristo, tienen que haber frutos dignos de arrepentimiento. No es decir yo voy a Oasis de Amor, sino es dar frutos dignos de arrepentimiento. Dice la palabra del Señor, lo dice en San Mateo, que angosta es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición. La puerta angosta entran, dice, pocos, pero en la puerta ancha van muchos. Y en aquel día le dirán al Señor, en el versículo 21 del capítulo 7, 8 ahí de San Mateo, dice que le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hacíamos milagros, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Dice que el Señor le dirá: apártense de mí, yo no los conozco. O sea, tú no perteneces a mi iglesia, porque mi iglesia yo la conozco. No porque se llama iglesia, sino porque vivían para mí. Una iglesia que daba frutos dignos de arrepentimiento. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas capítulo 5, 22. Dice: más el fruto del Espíritu, en otras palabras, más el fruto que usted va a dar cuando usted se arrepiente con todo el corazón al Señor es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay pecado, no hay hombre, no hay demonio, no hay fuerza que pueda pararlo de llegar al reino de los cielos, de pertenecer a la novia, a la iglesia que le pertenece a Cristo Jesús. Entonces, arrepentimiento es dar frutos dignos de arrepentimiento. Le preguntaban al apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 38, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer para pertenecer a esa iglesia que va a viajar al reino de los cielos? También les decía el apóstol Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque esta promesa no es solamente para nosotros, sino también para ustedes y para sus hijos también. Por eso cuando yo predico este evangelio, yo estoy seguro y confiado que mis hijos también alcanzarán esta palabra de salvación, que mis hijos también llegarán a aquel lugar que Dios tiene preparado para los que temen a su nombre. Cuando nos arrepentimos con todo el corazón, debe de haber una conducta diferente, tiene que haber una vida diferente. Si no andamos de paseo, andamos paseando como iglesia. O sea, llevamos el rótulo bien grande atrás: soy cristiano o soy iglesia. Pero no queremos aquel día llegar delante de Dios, ¿verdad? Y nos diga: apártate, no te conozco. ¿Quién eres tú? Señor, pero si yo me congregaba, pero si yo iba a la iglesia y yo era cristiano. Y el Señor le dirá: no te conozco. Por eso es importante que diariamente nosotros vengamos humillados delante de la presencia del Señor, como dice Pedro, para encontrar ese refrigerio espiritual en la presencia del Señor. Y volvemos a decir: ¿será que necesitamos perdón de pecados? ¿Será que somos pecadores? Lo dice también el apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 10 también, que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Y usted, si es mentiroso, es hijo de Satanás, porque Satanás es padre de toda mentira, porque ha sido mentiroso desde el principio y la verdad no mora en él. Entonces, cuando nosotros llamamos al altar, muchas veces llamamos: hermano, pasen todos, se quedan allá en las sillas. Como que dice: yo no he cometido nada, yo no he mentido, no he robado, no he pensado mal, soy perfecto, no necesito pasar. Entonces estamos siendo mentirosos, porque todos necesitamos venir aquí al altar de cabeza diciéndole: hemos pecado. Y como dijo Pablo: y yo soy el primero, Señor. Y digo yo, si Pablo dijo eso,
¿quién soy yo para decir menos? Somos pecadores y necesitamos la gracia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Con esto termino, hermanos. Para pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo necesitamos confesar públicamente que Él es nuestro Señor. Se lo voy a repetir. Si usted dice que pertenece, quiere pertenecer, decimos que pertenecemos, me incluyo yo, necesito confesar que Cristo Jesús es mi Señor, el Señor de mi vida, de mi corazón, de todo lo que soy. Él es mi Señor. Lo dice la palabra Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Yo quiero saber cuántos confesamos. Que levante la mano. Y le hago una pregunta: ¿usted cree que Dios levantó a Jesucristo de los muertos? ¿Lo puede confesar con su boca? ¿Lo puede confesar? Que Él es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Porque con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Esa es la palabra del Señor. Que confesemos que Jesús es el Señor. Que no nos avergoncemos de Él, iglesia del Señor. Mire, si el mundo no se avergüenza de hacer locuras, estupideces, muchos de los cristianos se avergüenzan de decir que Jesús es su Señor. Muchos se avergüenzan hoy en día. Y por eso no se predica el evangelio, porque nos avergonzamos. No avergonzarse es testificar lo que es para usted. O sea, no avergonzarse es que en su boca habite lo que Dios ha hecho en su vida. Si usted ha sido salvo, usted va a hablar de quién lo salvó. ¿Quién lo salvó? Se llama Jesucristo. Si usted ha sido libre de vicio, de cadenas, de ataduras, de adicciones, hermano, de cosas, de pecado, usted va a hablar de quién lo libertó. Y usted le va a decir a los demás: yo conozco a alguien que me salvó, que me libertó y me sanó también. Usted va a hablar del Padre, porque si usted lo ama, usted va a hablar. ¿Verdad que hablamos bien de las personas que amamos? Cuánto más de nuestro Padre Celestial, que merece que nosotros hablemos de Él. Vamos a hablar de Jesucristo, su Hijo, porque Él fue el que pagó el precio por todos nosotros. Vamos a contarle a la gente lo que Él hizo por nosotros. Y vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él es el que está con nosotros como nuestro consolador. Porque aquí venimos a pedirle: Espíritu Santo, ayúdame, fortaléceme, consuela. Pero nos olvidamos de Él. Entonces no nos avergoncemos de Cristo Jesús. Los hindús no se avergüenzan de sus miles de dioses. Los musulmanes no se avergüenzan de su Dios y se postran en las calles y se arrodillan y levantan las manos, no importándole quién los está viendo. Pero muchos de nosotros no queremos orar en público porque nos da pena. No queremos darle gracias a Dios en público porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar mis amigos? Van a decir que me volví un fanático. No es fanatismo, es reconocer que no hay otro Dios fuera de Dios. Es reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y que somos pueblo suyo. Y si yo soy su pueblo, yo no me voy a quedar aquí, yo voy para arriba. Entonces, si yo voy para arriba, yo tengo que hablar de ese lugar donde yo voy para el cielo, tengo que hablar del cielo. Yo voy para la vida eterna, tengo que hablar de la vida eterna. Yo voy a estar con Cristo Jesús, voy a hablar que voy a estar un día con Cristo Jesús. Jesús decía porque conocía los corazones de las personas. En San Mateo capítulo 10 versículos 31 y 32 les decía que el que se avergonzare de Él delante de los hombres, que Él también se avergonzaría de ellos delante del Padre que estaba en los cielos. Y yo no quiero que Jesús se avergüence de mí.
Yo quiero que Jesús un día nos diga: venid benditos de mi Padre, en lo poco me has sido infiel, en lo mucho te pondré. Yo sé que no me has servido como deberías, pero yo soy tan bueno que no fue por lo que me serviste, sino porque entregaste tu vida, la diste para que yo te pudiera regenerar y restaurar. Marcos capítulo 8, versículo 38 también. Jesús dice ahí, lo puede leer conmigo, que no nos avergoncemos de Él. Que no nos avergoncemos de la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. 8:38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Será maravilloso, ¿verdad?, para los que podamos ver a Cristo Jesús y podamos compartir con Él, podamos comer con Él, podamos habitar. Pero será triste y amargo y vergonzoso cuando Jesús declara estas palabras: no te conozco. Por eso es tan importante que nosotros como iglesia del Señor, día a día, estemos siempre analizando nuestra vida con el Señor, que no vayamos nosotros a llegar a ese momento que Dios se tenga que avergonzar de nosotros, sino que podamos nosotros estar tranquilos de que Dios se va a agradar de nosotros, que Dios nos va a mirar con una sonrisa. Y yo me voy a lo que dice el apóstol Pablo, y con esto termino, cuando el apóstol decía en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Todo el que no se avergüenza del evangelio, póngase de pie y démele un aplauso fuerte al Dios poderoso. De lo fuerte. Y repita las palabras del apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergüenza usted del evangelio, hermano? ¿Por qué no se avergüenza del evangelio? Porque el evangelio es poder, el evangelio es salvación, el evangelio es vida. Dele gloria al Señor. El evangelio es libertador, el evangelio es verdad, el evangelio son buenas nuevas para todo aquel que cree, para el judío primeramente, pero también para la iglesia del Señor Jesucristo. No importa de donde usted venga, de donde usted sea, cuando usted tiene el evangelio de Cristo Jesús, no se puede avergonzar de lo que Dios ha hecho en su vida. Dele gloria al Señor en esta hermosa tarde. Señor, estamos felices, estamos contentos en esta tarde porque tu evangelio nos cambió, tu evangelio nos restauró, nos regeneró. Somos nuevas criaturas por la obra que tú hiciste. La obra del evangelio en nuestras vidas es la que cambia y la que está cambiando y la que seguirá cambiando. Las edades cambian, los tiempos cambian, hermano, las épocas cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ese es el evangelio de Cristo Jesús. El evangelio no cambia, iglesia. El evangelio sigue teniendo el mismo poder que tuvo desde el principio. Le damos gloria al Señor Jesucristo. Yo quiero que incline sus rostros. Vamos a hacer una oración. Hago una oración por toda vida presente. La pastora estaba pidiendo que oráramos los unos por los otros. Vamos a orar que todo este grupo que está aquí seamos una iglesia verdadera, una iglesia fiel a Dios, una iglesia que se esté preparando para el encuentro con nuestro esposo, con nuestro novio Jesús. Así de que ore por la iglesia, ore por mi hermano, mi hermana que está allí, para que hoy seamos confirmados, hoy seamos regenerados de toda vieja, pasada manera de vivir, de todo aquello que el mundo hacía en nosotros, que hoy a través de lo que Cristo ha hecho seamos regenerados por la obra de Cristo Jesús.
Gracias, Señor. Gracias por este pueblo. Gracias por esta iglesia. Gracias por este grupo de hermanos que hoy hemos venido, hemos escuchado esta palabra. Que tú quieres preparar una novia, una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. Ahí estoy yo, ahí está mi familia, ahí está mi iglesia, ahí está esta congregación. Señor, no sabemos en qué momento tú vas a sonar la trompeta. Puede ser esta noche. Oh Señor, o tú nos puedes, Señor, llevar, levantar. Señor, la muerte puede venir. Queremos estar preparados para poder estar en tu presencia. Para poder, Señor, llegar ese día de las bodas del Cordero, donde dice tu palabra, Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Señor, queremos estar preparados. Yo oro por este grupo de hermanos y hermanas, que esta palabra, Señor, no vaya a entrar en un oído y salga por el otro, sino, Señor, que pueda estar grabada en el corazón, que pueda, Señor, hacer el cambio, la regeneración necesaria, Señor, en la mente, en el corazón, en el espíritu de cada persona que vino en esta tarde. No importando la condición en la que vinieron, muchos vienen cargados, quizás con emociones, con problemas, adversidades, Señor, incertidumbres, que no saben qué hacer, que no saben a dónde ir, pero que aquí podemos nosotros encontrar descanso. Aquí está la respuesta del Señor Jesucristo. Yo quiero hacer un llamado en este momento a alguna persona que necesita que el Señor hoy en esta tarde restaure su vida. Si usted necesita venir, que Dios restaure su vida. Si tú estás teniendo problemas personales, problemas emocionales, problemas familiares, problemas físicos, que necesitas una intervención divina, primeramente dile: Señor, yo necesito de ti. Porque antes de que Dios restaure otras cosas, necesitamos nosotros ser restaurados, ser limpiados. Yo voy a abrir el altar para alguna persona que necesita esa fortaleza del Señor, que necesita que la sangre de Cristo le limpie de todo pecado y de toda maldad. Este llamado es para alguna persona que se ha alejado del Señor, que se ha apartado de los caminos de Dios, que usted se siente lejos y que usted sabe que necesita que Dios haga un cambio en su vida. Yo le invito, voy a dar un minuto, de ahí voy a hacer un llamado a la iglesia, pero este momento es para alguien. Y la iglesia esté orando, hermano, esté orando, porque sabemos que el enemigo se opone para que las almas se conviertan, se opone para que las vidas, hermano, no sean libres. Satanás siempre va a querer destruir el hogar, la familia, va a querer destruir, hermano, las vidas, porque él es el ladrón, dice que ha venido a matar, hurtar y destruir, dice la palabra de Dios. Pero Jesús está aquí para que tenga vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús. Hay alguien, doy un minuto, hay alguien, si usted ve que hay algún amigo, alguna amiga, algún hermano, una hermana que necesita de Dios, invítelo a pasar.